Buenas tardes a todos y bienvenidos. Tengo el placer de presentar esta primera jornada con la que Jubilare comienza su andadura. Lamentablemente no puede estar hoy Alfonso Candau, exdecano nacional y actualmente decano de Castilla y León y licenciado en Filosofía, que es quien se iba a encargar de presentar esta interesante sesión inaugural. Como sabéis, el origen de esta iniciativa de Jubilare lo encontramos en los distintos actos que se llevaron a cabo en 2021 y 2022 con el Colegio de Registradores para conmemorar el 160 aniversario de la ley hipotecaria. En particular, el webinario relativo a los derechos de las personas mayores nos hizo ser conscientes, más aún si cabe, de la importancia que tiene esta cuestión y de la necesidad de ahondar en todo lo relativo al envejecimiento en sus distintas vertientes y desde todas las perspectivas posibles. Y con este objetivo en mente y con la energía y el impulso que le caracterizan a la presidenta de nuestra comisión, la catedrática de Derecho Civil Maripaz García Rubio, a quien aprovecho para saludar, que nos sigue virtualmente, pusimos en marcha la iniciativa Jubilare. El envejecimiento plantea muchos interrogantes relativos a las grandes preguntas de la filosofía y de la ética, y por ello hoy queremos reflexionar sobre estos aspectos, abandonar la abstracción y proponer una filosofía práctica que nos ayude a vivir mejor, a sacarle el máximo partido a la experiencia vivida y ver no solo los problemas, sino también los retos y las oportunidades que surgen en esta etapa de la vida. Quiero agradecer la asistencia a los que estáis hoy aquí presentes, a los que nos seguís en streaming y, por supuesto, agradecer su intervención a Ángel Puyol, John Rueda, Lola Puga, Chechu Ausín, este magnífico elenco de expertos que han tenido la generosidad de organizar este seminario y de ilustrarnos sobre esta materia. Comienzo introduciendo a Ángel Puyol, que moderará la mesa y presentará a los restantes ponentes. Ángel Puyol es catedrático de Ética en la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Comité de Bioética de Cataluña, del Comité de Ética Asistencial del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, del Comité de Ética de Investigación del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. Ha sido Visiting Scholar en la London School of Economics, la New York University y la Sapienza en Roma, y es autor, entre otros muchos libros, del Discurso de la Igualdad, El sueño de la igualdad de oportunidades, Rawls, el filósofo de la justicia, El derecho a la fraternidad, Political Fraternity, Democracy, Beyond Freedom and Equality, y ha coeditado, entre otros, Bioética, Justicia y Globalización o Filosofía de la Epidemiología Social. Además, ha escrito más de 100 artículos en revistas científicas y libros colectivos y actualmente dirige 2 proyectos de investigación competitivos, uno sobre sesgos éticos en la inteligencia artificial aplicada a la salud y otro sobre el papel de la solidaridad en el ámbito de la bioética y la filosofía política. Pues con este impresionante currículum, muchísimas gracias, Ángel, te paso la palabra. Pues gracias, Dulce, por la presentación, tanto exagerada en lo que se refiere a mí. Gracias también, Alberto, por la invitación que en su momento nos trasladaste y al resto de la organización, pues por esta bonita iniciativa, aparte de necesaria y de instructiva. Es bonita, es bonito hablar de un aspecto hasta hace poco pues descuidado, ¿no? Es la vejez y los problemas filosóficos, que es lo que nos atañe en esta mesa, los problemas éticos, filosóficos de la vejez. Así que yo deseo que a lo largo del año, a lo largo del curso académico, pues tenga mucho éxito y vamos a poner el primer granito de arena a ver qué tal lo hacemos. Bueno, pues eso, hoy vamos a hablar de la ética y de la filosofía aplicada a la vejez y al envejecimiento. Eso, en otras palabras, significa que vamos a intentar ofrecer nuestra perspectiva, cada uno de los ponentes ofrecerá la suya, sobre lo que significa ser una persona mayor. Ser viejo o vieja, ser anciano o anciana, ¿no? Ser añoso o añosa, que es algo como más neutro. ¿Qué significa eso? Tanto en sí mismo como en nuestra sociedad. ¿Y qué cuestiones filosóficas, algunas éticas, otras, se derivan de este ser mayor en una sociedad como la nuestra? Y para enmarcar el tema, déjenme que les explique un ejemplo que creo que resulta interesante. No sé si conocen el experimento de la máquina moral. El experimento de la máquina moral es un experimento a nivel mundial, un experimento social a nivel mundial, en el que hay que unos científicos dijeron, bueno, estamos investigando sobre los coches autónomos, los coches no tripulados. Los coches autónomos tienen un problema de sentido común y es que si no los tripula nadie, cuando tienen que tomar decisiones morales, ¿qué hacen, no? Sobre todo si
tienen la necesidad, por ejemplo, de atropellar a una persona o a otra. Un ejemplo de elección moral trágica. Bueno, pues, ¿qué deben hacer? Tenemos que programarlos con inteligencia artificial para que tomen decisiones moralmente correctas. Como no sabemos cuáles son las decisiones moralmente correctas, a priori, vamos a preguntar a la gente. Y desde hace varios años están realizando una macroencuesta que aún sigue. Hay más de 233 países involucrados, millones de personas que han contestado esta encuesta. Lo pueden hacer ustedes si entran en la página web. Y tienen que contestar una serie de preguntas. Y a partir de las respuestas se establecen ciertos patrones morales. Y uno podría pensar, hombre, esto es fabuloso, porque vamos a descubrir cuáles son las preferencias morales de la población mundial respecto a algunos temas especialmente espinosos, ¿no? ¿Y qué resultados dan? Hay tres grandes preferencias morales, parece ser. La primera, entre salvar a un ser humano o a un ser no humano, se prefiere salvar a un ser humano. Entre salvar a una persona o más, se prefiere salvar a más. Y la tercera, el tercer gran patrón de preferencia moral, entre salvar a una persona mayor o a una persona menor, se prefiere salvar a la persona menor. Es decir, sacrifiquemos a los viejos. Ese parece ser el mensaje. La cuestión es, ¿esa preferencia moral mayoritaria es una verdad moral? Hay que tener en cuenta que, aun siendo una preferencia moral mayoritaria, en los países asiáticos no es tan evidente como en los países occidentales. Aquí sacrificamos más a los mayores. En los países asiáticos tienen una cultura de mayor respeto hacia la ancianidad y no tienen tan claro que haya que sacrificarlos. Pero bueno, si cogemos todo el mundo, parece ser que es una preferencia moral mayoritaria. ¿La convierte en verdadera? ¿La convierte en buena? ¿La validamos? Ese es el paso de los hechos a la norma, ¿no? Y ese paso es a lo que se dedica la ética, a estudiar si esos pasos son correctos o son incorrectos. La filosofía y la ética, en el fondo, lo que hace es intentar poner racionalidad moral, en este caso, a estas cuestiones. Y la respuesta es que no. Que una preferencia moral sea mayoritaria no significa que sea, entre comillas, verdadera o que la debamos validar. ¿Por qué? Porque podría estar basada en un prejuicio. De hecho, en la misma macroencuesta mundial, una de las preferencias morales mayoritarias es que si una persona es un sin techo o una persona es un vagabundo, también se le puede sacrificar antes que a una persona que no lo es. Eso es claramente un prejuicio, no hay un argumento racional para sostenerlo. Entonces podríamos pensar que la distinción entre ser mayor o ser menor también podría responder a una preferencia prejuiciosa. Eso no significa tampoco que lo sea. Eso es lo que tenemos que estudiar. Por ejemplo, hay un argumento racional, de racionalidad moral, para preferir a la juventud, a la senectud, en un caso de elección trágica. Y es que el argumento podría ser el siguiente. Todos tenemos igualdad, deberíamos tener igualdad de oportunidades para llegar a ser viejos. Con lo cual eso da manifiestamente una preferencia a favor de la juventud. Pero de ahí no se deduce que sea bueno que los jóvenes tengan una prioridad moral absoluta y siempre. De ahí no se deduce tampoco que no haya deberes morales hacia las personas mayores. No se deduce que no haya que tener en cuenta las necesidades de las personas mayores en la planificación social y tampoco se deduce que sea bueno discriminar a las personas mayores, es decir, negarle los mismos derechos que a los demás por el simple hecho de que son mayores. La discriminación a las personas mayores ya tiene nombre. Digo ya tiene nombre porque es un nombre contemporáneo. Hasta hace poco no existía. Para la discriminación por razón de sexo tenemos el sexismo, por razón de raza tenemos el racismo y por razón de edad ya tenemos nombre, el edadismo. En el vocabulario en español podemos utilizar otras palabras. Podemos hablar de viejismo o de ancianismo o de gerontofobia incluso. Pero yo creo que a nivel internacional la palabra edadismo, seguramente porque proviene del inglés, ageing, pues ha calado, ¿no? Y el edadismo tiene tres formas de aplicación. Aparece en tres contextos diferentes o de tres maneras diferentes. En primer lugar, aparece como prejuicio. Es decir, los prejuicios que las personas tienen hacia las personas mayores por ser mayores. Por ejemplo, no contrato a un puesto de trabajo a una persona mayor porque es mayor. Bueno, pero exactamente por qué. ¿Qué le falta y qué no tiene? Es mayor, ¿no? Y no va más allá del argumento. Eso es claramente un prejuicio. Otro contexto es el de la discriminación. Por ejemplo, discriminar a las personas mayores en el acceso a recursos sociales. Eso ocurre, por ejemplo, en el mundo sanitario, es bastante habitual. El acceso a las prótesis, el acceso a las UCIs en tiempos de pandemia, que lo hemos visto recientemente, el acceso a los trasplantes.
Ahí el argumento es que como alguien es mayor, por el hecho de ser mayor, parece que se lo merece menos. Parece que no tiene tanto valor que el recurso vaya a esa persona. Bueno, eso cuando sistemáticamente perjudica a un colectivo se le llama discriminación. Y un tercer contexto es el contexto institucional, lo que podríamos llamar la violencia institucional contra los mayores. Una violencia institucional que consiste en estereotipar a los mayores por el hecho de ser mayores y, por lo tanto, poder ejercer una presión, una violencia incluso, contra ellos. Una violencia que no tiene por qué ser física, por supuesto, pero sí que es un tipo de violencia formal o de violencia social. Por ejemplo, las residencias. Si pensamos las residencias como meras guarderías, incluso cuando hemos visto que más que guarderías pueden llegar a ser ratoneras, como en la pandemia, estamos ejerciendo una violencia institucional contra las personas que van a parar ese tipo de instituciones. No tenemos bastante imaginación, quizá, para pensar otro tipo de cuidado social hacia las personas mayores que no están en disposición de cuidarse a sí mismas. O, por ejemplo, la movilidad urbana. Una ciudad como Madrid, como Barcelona, de donde yo vengo, los patinetes no están pensados para convivir con las personas mayores, ni las personas mayores, ni los niños pequeños, ni personas con una movilidad dificultosa. ¿Por qué no la sociedad no piensa antes de planificar este tipo de acciones? ¿Por qué no piensa en las necesidades de las personas mayores? Eso también es una forma de violencia institucional contra ellos. Bueno, para hablar de estas y otras cuestiones éticas y filosóficas sobre la vejez y el envejecimiento, contamos con 3 ponentes excepcionales, 2 filósofos y una investigadora social, que nos van a ofrecer sus puntos de vista sobre los valores éticos, tanto individuales como sociales, que rodean a la vejez. Y paso a presentarles. Checho Ousín será, perdón, no, Lola, hemos quedado que será Lola. Lola Puga será la primera ponente. Ella es científica titular en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, aquí en Madrid. Es miembro del grupo de investigación sobre envejecimiento de la propia institución. Sus líneas de investigación se centran en el envejecimiento demográfico, las condiciones de vida y salud en la vejez, las transferencias intergeneracionales y los cuidados de larga duración. Ella ha liderado y participado en numerosos proyectos de investigación sobre esta temática, tanto nacionales como internacionales. Y nos va a hablar de por qué la sociedad vive de forma dramática y temerosa la vejez y el envejecimiento, cuando en realidad llegar a la vejez es un éxito, ¿no? Es un éxito colectivo de nuestra sociedad. La vejez está llena además de nuevas oportunidades y no solo de desventajas para los individuos y para la misma sociedad. Va a argumentar en este sentido. Tras ella hablará Checho Ousín. Ahora sí. Checho es científico titular de ética en el Instituto de Filosofía también del CSIC, en Madrid. Dirige en estos momentos un proyecto de investigación sobre la soledad no deseada y los mayores. Acaba de publicar un libro sobre esta cuestión titulado Soledades en la editorial Plácido Valdés, y en el libro en el que, otras cosas, aborda el tema del envejecimiento desde una perspectiva filosófica y política. Checho Ousín nos va a hablar del valor de la vejez y de cómo abordar la soledad no deseada que a menudo le rodea. Y finalmente tenemos a John Rueda. John es investigador del Departamento de Filosofía en la Universidad de Granada, es autor del texto ¿No es país para viejos? La edad como criterio de triaje durante la pandemia de la COVID-19, en el que analiza los prejuicios morales de la sociedad actual para discriminar a la gente mayor, poniendo como ejemplo la situación pandémica reciente. John Rueda nos va a hablar de las diferentes formas en que se presenta el edadismo, la discriminación hacia las personas mayores. Además, se da la circunstancia de que él no ha cumplido aún los 30 años, con lo cual creo que es todavía más sugerente que alguien de su generación nos ilustre a todos sobre cómo debemos tratar y no discriminar a las personas mayores. Bueno, pues tiene la palabra a Lola. La idea será que hablen los 3 ponentes y cuando ellos hayan acabado empezaremos un debate abierto también a las personas que están en streaming. Seleccionaremos las preguntas si hay muchas preguntas, que es lo que deseamos, y eso nos llevará hasta el final de la sesión. Así que, Lola, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por la invitación y la presentación. Muchas gracias a todos por la invitación.
Es un placer estar hoy aquí, reencontrarme con algunos amigos y conocer otros nuevos, por supuesto, pero tengo que empezar reconociendo que para mí es también un reto. Es un reto que le planteé a Ángel cuando se puso en contacto conmigo para esta mesa, que es una mesa sobre ética. Yo soy demógrafa. Nosotros somos una pequeña profesión, ¿verdad, Rafa? De una disciplina estrictamente cuantitativa, con lo cual yo voy a intentar hacer un planteamiento de cómo es esta evolución hacia poblaciones envejecidas y hasta hacia trayectorias de vida, y también a nivel individual envejecidas, que espero pueda servir de marco al debate, pero es verdad que os reconozco que es un reto la participación en esta mesa para mí. Cuando le planteaba esto a Ángel, él me pidió que intentara contestar a la pregunta cómo se trata y cómo se debería tratar el envejecimiento y la vejez. Y me pidió básicamente 3 cosas. Una visión positiva, cosa que no me cuesta nada porque es la que tengo, tanto del envejecimiento colectivo como individual, lo comparto absolutamente, y que pusiera el acento en los deberes de la sociedad y en aquello que hacemos mal frente a esos deberes, ¿no? Frente a los deberes, frente a lo que hacemos mal. Permítanme, por tanto, empezar por esto último. Yo creo que una de las cosas que peor hacemos es transmitir un discurso muy dramático sobre el envejecimiento, tanto colectivo como individual. Leemos prácticamente todos los días titulares que hablan de crisis demográfica, de invierno demográfico referido al envejecimiento, de suicidio demográfico. Yo he llegado a leer autogenocidio demográfico, de sangría demográfica, ocaso demográfico. Es muy común encontrarse estos discursos del miedo referidos al envejecimiento. Estos discursos tienen en común, en mi opinión, 3 elementos básicos. El primero es que presentan el envejecimiento como una tragedia. Es el paso previo a la extinción de las poblaciones. Estamos a punto de extinguirnos porque somos poblaciones envejecidas, cosa que no es verdad. En las poblaciones el envejecimiento es una etapa de mayor complejidad demográfica, pero no es el paso previo a la extinción, no es el ocaso. Una segunda que es una especie de carácter diferencial, solo nos pasa a nosotros, la vieja Europa o la vieja Europa del Sur, dependiendo de la escala encontramos distintas versiones, pero hay un cierto discurso victimista o diferencial de esto nos pasa a nosotros frente a otras poblaciones que son jóvenes y alegres, ¿no? Bueno, pues es mentira, quiero decir, el envejecimiento es una tendencia global que está ocurriendo en todas las poblaciones del mundo, que han empezado esta evolución en distintos momentos, por lo tanto se encuentran en distintos momentos de la misma, pero el conjunto de la población mundial está envejeciendo. Y una tercera, que es presentar el envejecimiento como un problema que se puede arreglar fácilmente, que podemos meter la marcha atrás y se soluciona. Claro, aquí la solución siempre es fácil, esto se arregla aumentando el número de nacimientos y además es ajena, son las mujeres jóvenes que tienen que tener más hijos, que son unas egoístas, ¿no? Esto no se arregla aumentando el número de hijos. Si fuera una cuestión de número de nacimientos, sería una cuestión de número de madres. ¿A que sí, Rafa? Tenemos mucho más margen en número de madres y ahí es donde fluctúa un poco, dentro de lo que puede la natalidad en sociedades posttransicionales. El margen, alguno tenemos en número de hijos por mujer, pero es muy pequeñito en sociedades que ya tienen una alta longevidad. Y tampoco es una cuestión de los deseos reproductivos de los hombres y las mujeres jóvenes, porque los deseos existen. Encuesta tras encuesta nos dicen que quieren tener de media 2 hijos en toda Europa, menos en Austria, y sin embargo nos quedamos en 1,2, 1,3. Es decir, no es una cuestión de cambiar voluntades, no es una cuestión de egoísmo. Y además, tampoco es verdad que esto se arregle fácilmente si cambiamos. El otro día leía una entrevista a un experto en cambio climático y el titular era: si alguien les dice que esto se arregla simplemente reduciendo emisiones, les está mintiendo. Déjenme usar sus palabras. Si alguien les dice que esto se arregla únicamente y simplemente aumentando nacimientos, les está mintiendo.
Pues es importante aumentar el número de hijos por mujer, sí, por esto mismo que les digo, los hombres y las mujeres jóvenes quieren tener más hijos, una cuestión de alcanzar las aspiraciones reproductivas. Pero aunque tuviéramos ahora mismo los 2 hijos que los hombres y las mujeres jóvenes quieren tener y que es el umbral en cualquier sociedad post-transicional, que ya tiene baja longevidad, ¿cambiaríamos el envejecimiento demográfico? No se notaría nada. No tiene marcha atrás. Tendríamos que volver a un número de hijos por mujer de principios del siglo XX, de cerca de 5, para que se notara en la pirámide, para que arregláramos el envejecimiento y ya no tuviéramos que tocar otras cosas. Vale. Con lo cual, bueno, este discurso, además, a mí me parece que es perverso por varias cosas. En primer lugar, porque es un discurso terriblemente culpabilizador de la vejez y se acaba poniendo el acento en que por culpa de la vejez, pues es un poco volviendo a los 2 mitos de que os hablaba, de la vejez como ocaso y además como hecho diferencial, es un discurso en que, bueno, por culpa de la vejez y del envejecimiento es como el ocaso de Occidente, ¿no? El fin de Occidente, la extinción de... y pone la culpa de una forma muy importante en la población mayor, pero también en la población joven, porque son unos egoístas y como no tienen más hijos, pues no arreglamos el problema, ¿no? Con lo cual nos lleva a un discurso de enfrentamiento generacional, que en realidad tiene poco que ver con la realidad de los enormes flujos de solidaridad intergeneracional en los que se sustenta nuestra sociedad. Ayer estaba en la presentación del informe España, que han presentado un indicador de encuentro, del informe Falla de la cátedra del encuentro, de comillas, y han creado un indicador sobre el encuentro en nuestra sociedad con multitud de valores medidos. El más fuerte, el que salía más fuerte en ese indicador era la solidaridad intergeneracional. Era el encuentro entre generaciones, como el valor que más sólidamente estaba en la base de ese encuentro entre distintos actores sociales. Hay una enorme corriente de solidaridad entre generaciones, tanto dentro de los hogares como de la sociedad. Sin embargo, este discurso lo que hace es maximizar el enfrentamiento entre generaciones en vez del encuentro entre las mismas. Y frente a esto, ¿cuáles son, como me preguntaba Ángel, los deberes? Pues en mi opinión deberíamos empezar por confrontar este discurso con la realidad del envejecimiento, que en primer lugar es fruto no de un éxito, sino de varios, es fruto de varios éxitos. El principal motor del envejecimiento es la reducción de la mortalidad infantil. Por eso empiezan a envejecer las poblaciones. A principios del siglo XX, la mitad de los nacidos, más de la mitad de los nacidos, no llegaban a cumplir 15 años. ¿Vale? Algunas personas sí llegaban a edades avanzadas, pero eran pocos. La mayoría no llegaban a edades reproductivas. Con lo cual, lo que hemos hecho en primer lugar, el primer paso en esta transformación es que somos más iguales ante la muerte. Y esto difícilmente es una mala noticia. El segundo éxito es que además de llegar mayoritariamente a la vejez, ahora la mitad de los nacidos cumplen 80 años, hemos prolongado nuestra supervivencia durante edades posreproductivas. Es decir, somos más iguales ante la muerte y además todos vivimos más. Y en tercer lugar, nos hemos convertido en poblaciones más eficientes desde el punto de vista reproductivo. ¿Qué quiero decir con esto? En el pasado éramos poblaciones que necesitábamos muchos nacimientos, tener muchos hijos, porque unos pocos solo llegaban a edades adultas que a su vez pudieran reproducirse y garantizar la supervivencia de la especie, ¿no? Es decir, reproducir la población. Al aumentar la supervivencia hasta edades adultas, las siguientes generaciones van reduciendo la natalidad porque no es necesario tanto esfuerzo reproductivo para reproducirnos como población, para sustituirnos. Es decir, necesitamos producir menos vida que perdíamos muy pronto y con menos nacimientos logramos producir largas trayectorias de vida. Sí. Es decir, no malgastamos, así entre muchas comillas, tanta vida porque tenemos que generar mucha porque la perdemos pronto. Somos más eficientes, básicamente porque perdemos menos niños.
Pero, bueno, como os decía, estos son los 3 grandes éxitos, fruto de los cuales vivimos en poblaciones envejecidas. A mí me parece que difícilmente ninguno de ellos es una mala noticia. El otro deber, un segundo deber, en mi opinión, es reconocernos ya en la población que ya somos, mirarnos en el espejo y dejar de pretender volver atrás, volver a ser jóvenes, recuperar la población del pasado que no vamos a volver a ser, que esperemos no volver a ser, porque volver a ser una población joven significa volver a aumentar la mortalidad infantil. ¿Vale? Para que una pirámide tenga forma de pirámide tienen que morir niños desde el primer año de vida. Entonces, dejemos ya de pretender volver al pasado, reconozcámonos en la población que ya somos, llevamos siglo y medio de cambio demográfico, esto no es desde ayer, y dejemos de engañarnos. Somos poblaciones con población de más edad, desde luego. Si ustedes lo piensan bien, si necesitamos generar menos niños, porque todos los nacidos viven durante trayectorias de vida más prolongadas, lógicamente, somos poblaciones con más niños y con más gente de más edad. Pero no solo eso, también somos población con gentes de más edades. Tenemos poblaciones más complejas. Piensen ustedes en sus abuelos. Sus abuelos no tenían adolescencia. Con 14 años empezaban a trabajar. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado nuevas edades. Hemos creado edades al final de la vida, son las más obvias, cada vez aumentan más las poblaciones de nonagenarios y centenarios, las que más están aumentando, pero no solo. Hemos creado otras edades, hemos creado la adolescencia. Tenemos una juventud cada vez más prolongada. Estamos prolongando esas edades jóvenes, retrasando transiciones. Por decirlo de una forma un poco brusca, digamos, pero simplificando, es como si las nuevas generaciones hubieran cogido esos años de más, esos años que han ganado, que se han encontrado al final de la vida, y los hubieran metido como una cuña en edades jóvenes, retrasando transiciones. Esas transiciones, por ejemplo, de paso a la adultez, cada vez se producen más tarde. ¿Sí? En todos los ámbitos. Estamos retrasando transiciones y cada vez tenemos juventudes más prolongadas, más transiciones, más edades. Es decir, somos poblaciones más complejas que las del pasado. Ya nunca vamos a volver a ser poblaciones de niños, adultos y viejos como las que teníamos en el pasado. Tenemos muchas más edades. Hay autores, Alex Calache, por ejemplo, que han empezado a hablar de una nueva vejez, de una nueva vejez, de una nueva edad, también de transición entre la adultez y la vejez. Con un nombre un poco raro, Alex le llama gerontolescencia, una nueva adolescencia, ¿no? Entre la adultez y la vejez, pero la idea es esta de tenemos más edades, no es una población tan simple como la del pasado. Con lo cual, cuidado, porque ese traje se nos ha quedado pequeño, pero es lo que le seguimos enseñando, por ejemplo, a los niños en el cole. Siguen aprendiendo que las poblaciones son de adultos a partir de 16 años y de ancianos, mayores, ancianos con 65 y más. A ver quién reconoce a un anciano o una persona de 65 años. Y seguimos con esa estructura. Pero no solo es lo que le seguimos enseñando, por ejemplo, a los niños, es lo que seguimos utilizando en muchos de esos indicadores que después sirven para dar tanto miedo. En las relaciones de dependencia, seguimos entendiendo implícitamente en todos esos cálculos que a partir de 16 años somos poblaciones adultas trabajando, cotizando, 16, y que a partir de 65 somos una carga absoluta y ya no proveemos nada. Entonces, cuidado, porque todo eso ya no se va a corresponder nunca más con lo que somos, ya no se corresponde ahora con lo que somos. Es un traje que se nos ha quedado muy pequeño. Pero también como individuos nos ha cambiado. Nuestras trayectorias de vida también las ha cambiado. Ahora tenemos trayectorias de vida, por supuesto, más prolongadas. También, como les decía, más complejas, más diversificadas, con más transiciones, con más edades. Pero además, yo me atrevería a decir que más jóvenes. Somos jóvenes durante mucho más tiempo, durante muchos más años. Hay autores que incluso plantean que en realidad lo que estamos haciendo como población es rejuvenecer, no envejecer. ¿Por qué? Porque a veces para medir, bueno, siempre, no, a veces no siempre, para medir nuestra vejez utilizamos
la trayectoria de vida que tenemos detrás. ¿Cuántos años llevamos a la espalda desde que nacimos? Claro, esto es lo más fácil, ¿no? Nosotros los demógrafos que contamos duraciones desde el momento del nacimiento, lo más fácil es tomar ese momento que lo conocemos bien. Pero en realidad para ver lo jóvenes o lo mayores que somos, ¿solo importa la trayectoria que llevamos por detrás o también importa la expectativa que tenemos por delante? ¿Cómo de lejos está el horizonte? Déjenme plantearlo de otra manera. ¿Somos igual de jóvenes si tenemos, por ejemplo, 40 años en una población con una esperanza de vida de 50 o en una población con una esperanza de vida de 80? En una población con una esperanza de vida de 50 no quiere decir que nos queden 10 años. Igual vivimos 20 o 30 más. Pero sí quiere decir que la mayor parte de los que nacieron, de mi generación, de los que nacieron cuando yo, se han quedado por el camino. Que habré perdido muchos parientes y mucha familia y muchos amigos. Que de mi generación ya quedaremos pocos. Aquello de estoy en el primer banco de la iglesia, ¿no? Que decían esa sensación. Mientras que esto no ocurre en una población con una esperanza de vida de 80. Luego, igual no importa solo la trayectoria de vida que tenemos por detrás, importa también cómo de lejos está el horizonte. Este es un cambio importante a la hora de valorar la vejez, me parece a mí. Y en realidad, si ahora lo planteamos, somos más jóvenes que nunca en ese sentido, porque tenemos mayor esperanza de vida de la que ha tenido nunca nadie a cualquier edad, más de la que ha tenido nunca nadie de una generación previa, e incluso mayor esperanza de vida en buena salud. Midamos como midamos la buena salud. Ausencia de enfermedades crónicas, de discapacidad grave, de limitaciones cognitivas. Es decir, nuestra expectativa de vida y de vida con calidad por delante es mayor a cualquier edad de la que ha tenido nunca nadie a esa edad. Otro de los deberes, en mi opinión, por tanto, dado que esperemos, nos vamos a mirar en el espejo de la población que ya somos y reconocernos, sería dejar de distraer el debate público con la búsqueda de la eterna juventud, con la búsqueda de la reversión, de la marcha atrás para volver a ser jóvenes, porque eso nos distrae. Nos distrae, muchas veces oímos, bueno, vamos a hacer esto o aquello mientras aumenta la natalidad y ya está, y ya no hay que hacer más. Hay que hacer más. Hay que reconocerse ya en la población que somos y adaptar nuestras estructuras, que las creamos en plena transición demográfica con poblaciones jóvenes y crecientes, a una población que no vamos a volver a ser. Dejemos de distraernos y pongámonos ya manos a la obra para abordar los retos, que no son pocos, de adaptar nuestros sistemas de bienestar a sociedades que nunca más van a volver a ser las del pasado. No vamos a volver a tener sociedades simples de niños, adultos y ancianos. No vamos a volver a tener sociedades jóvenes con problemas de salud agudos. No vamos a volver a tener sociedades con amplios hogares intergeneracionales, multigeneracionales, donde generaciones de mujeres sacrifican su vida para cuidar a otros miembros de la familia. No lo vamos a tener. Tenemos que transformar, ponernos manos a la obra y transformar nuestros sistemas de cuidado colectivo y nuestros sistemas de bienestar. Y por último, en mi opinión, tendríamos que intentar evitar discursos que en primer lugar culpabilizan a la población mayor. Transmitimos el mensaje de que van a acabar con nuestro sistema del bienestar. Que en segundo lugar invisibilizan las enormes aportaciones que se hacen desde la vejez. Déjenme contarles solo un dato. En un enorme proyecto liderado por Ron Lee de la Universidad de Berkeley, que tiene datos de más de 27 países de distintas regiones del mundo, hace un perfil de flujos entre generaciones a lo largo del curso de vida y encuentra que somos receptores netos de apoyo público hasta inicios de la veintena, receptores netos de apoyo privado hasta más cerca de los 30, más finales de la veintena, y proveedores netos de apoyo público hasta los 60 y pico, proveedores netos de apoyo privado hasta los 80. Es decir, aportamos a otras generaciones más de lo que recibimos de ella por el ámbito informal hasta los 80. Esto en todo el proyecto, los 20 y tantos países del mundo. En España es más... Gracias, estoy acabando. En España es más o menos similar, un poquito más retrasadas esas transiciones, pero con una gran diferencia.
En España somos proveedores netos de apoyo privado hasta que nos morimos. Nunca da la vuelta, ¿vale? Nunca pasamos a ser receptores netos. Es decir, los flujos de apoyo desde edades avanzadas son muy importantes. Y estos discursos los invisibilizan. Otro de los problemas de estos discursos, en mi opinión, es la homogeneización. Se presenta con una sola mirada, hablamos de vejez en singular, y estamos hablando de una edad, de una trayectoria de vida, de una etapa que dura 30, 35, 40 años. Es más larga que la infancia, la adolescencia y la juventud juntas. ¿A alguien se le ocurriría hablar de un recién nacido y de un adulto de 35 años como si fueran lo mismo? Pues lo hacemos cuando hablamos de vejez. Estamos hablando de distintas generaciones, de distintos momentos biográficos, de circunstancias muy distintas, en singular, homogeneizando las situaciones. Y por último, yo querría también apuntar algo que apuntaba Ángel al principio. Estos discursos arraigan los prejuicios, ¿no? Y algunos autores, Cristina Víctor habla del peligro de la autoprofecía, de que los prejuicios se conviertan en autoprofecía. Cuidado en la medida en que estos prejuicios pueden convertir en mera supervivencia una etapa que es una oportunidad excelente debido a las condiciones de vida con las que llegamos. El inicio de la fragilidad se ha retrasado hasta mediados de los 80 años, 85, por ahí. Quiero decir, debido a la calidad de vida con la que llegamos y a la duración de esta etapa, es un momento excelente para encontrar nuevos proyectos, para encontrar una versión 2.0 de uno mismo. Y además sabemos que es muy importante para la calidad de vida en la vejez encontrar nuevas ilusiones, tener nuevos proyectos. Con lo cual, cuidado con que estos prejuicios acaben convirtiendo en mera supervivencia, una etapa prolongada y con muchas oportunidades. Con lo que, bueno, ya para acabar, a mí me gustaría pues acabar deseando que como sociedad dejemos de mirar al pasado con nostalgia y empecemos a mirar hacia adelante, porque el camino es todavía largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola, por esta exposición. Creo que ha enmarcado bastante bien cuál es la situación respecto a los valores sociales, de hecho, que existen y en qué camino, en qué dirección deberíamos reorientarlos, ¿no? Bueno, pues ahora Chechu tiene la palabra y creo que va a ser algo más filosófico, pero también algo más concreto a la hora de atinar en un punto especialmente difícil, ¿no? En un punto especialmente complicado, complejo de la vejez, que es la soledad. Adelante, Bueno. Chechu. Buenas tardes a todas y a todos. Pido disculpas por mi voz, que estoy un poco acatarrado, y quiero dar las gracias al Colegio de Registradores de España por la amable invitación en este proyecto Jubilare, que me encanta estar en esta sesión y en esta mesa con tan buenos y buenas compañeras, ¿no? Me van a permitir que hable de un aspecto relacionado, ha hablado Lola muy bien de cómo el envejecimiento, la longevidad, que me gusta más hablar de la longevidad, supone un cambio social muy importante y que tenemos que adaptar las estructuras a ese cambio social, ¿no? Y yo voy a hablar de un aspecto que está relacionado precisamente con la longevidad y con el envejecimiento, que es el de la soledad no deseada, y que está relacionado con un proyecto de investigación que hemos venido desarrollando, financiado por la Fundación BBK Cuna de Bilbao, y que bueno, ha dado como resultado un libro en plural que se llama Las soledades, precisamente, ¿no? Permítame empezar con una noticia de periódico, un reportaje que es del periódico de Cataluña. Dice así: Maripau, viuda desde hace 7 años, tiene como única compañía a su gato Pincho. No tiene hijos, pero sí sobrinos, aunque no los ve nunca. Dice: hace un año me di cuenta que siempre los llamaba yo y decidí probar a no llamar. Hace un año que no hemos vuelto a hablar. Recuerda las Navidades en familia, aunque ahora confiesa que las pasa sola y triste en casa. Expresa con voz temblorosa que tiene miedo a los cacos. Maripau se ha caído 2 veces estando sola en casa y gracias al botón de emergencia de la asistencia no pasó nada. Dice: salgo solo por la mañana, la tarde es demasiado larga, igual que mis días. Afirma que le da más miedo la soledad que morirse o enfermar. Es un reportaje de una noticia hace unos días en el periódico de Cataluña. ¿Qué es la soledad no deseada?
Pues la soledad no deseada es la carencia en cantidad y en calidad de los vínculos con otras personas. Es una suerte de desconexión emocional o de falta de sintonía que a veces también se correlaciona con el aislamiento social y la carencia de redes sociales en un entorno próximo, ¿no? Que produce además un sentimiento de dolor, miedo, angustia y que además se percibe también como un fracaso. La soledad es lo que se llama en teoría ética un concepto moral denso, porque describe una situación, pero a la vez tiene una carga normativa. Es algo entendido en sentido negativo, ¿no? Y aunque la soledad no es privativa de ningún grupo de edad, es cierto que los acontecimientos biográficos que conducen a lo que se conoce como el precipicio de la soledad pueden ser más acusados en la edad avanzada. La pérdida de seres queridos, de la pareja, la lejanía de hijos e hijas, la enfermedad y el deterioro físico y mental, la movilidad reducida a veces, los obstáculos en las infraestructuras a los que os habéis referido antes. Es decir, todo eso que además a veces también se coincide en un entorno institucionalizado, como pueden ser las residencias, se correlacionan con los sentimientos de soledad. La soledad no deseada es la sensación de ser, de algún modo, redundante en la vida. Y yo les recomiendo ahí en una página web de la ONG ACCEN una serie de microrelatos de cuentos donde se describen de una manera muy, muy gráfica pues, experiencias y sentimientos de soledad. Si ya nos centramos en el aspecto de la soledad que está vinculado al aislamiento social, tiene consecuencias dramáticas. Y no voy a relatar aquí los casos que muchos de ustedes conocerán. Por ejemplo, una noticia del periódico también de Cataluña decía que un anciano muere en soledad cada 2 días en Barcelona. Los bomberos del Ayuntamiento de Barcelona tuvieron que destrozar durante el año 2019 las puertas de 141 domicilios para rescatar cadáveres de personas que habían fallecido sin que nadie las echara de menos. Casi todos eran vecinos de más de 60 años. Bueno, noticias como estas están a la orden del día en diferentes sitios de España. A esta cifra habría que añadirle, con la COVID-19, todas las personas que han fallecido en las residencias solas, completamente solas. El cálculo de las personas que han fallecido en las residencias, según Dolor Comas, oscila entre los 32.000 y las 35.000 personas. Es una cifra realmente tremenda. Por eso, con la pandemia de la COVID-19 creo que hemos tenido y hemos experimentado con crudeza la idea de la soledad como una forma de sufrimiento social y que, como les decía, se vive también como una especie de fracaso. Y hay que decir que la soledad es un importantísimo problema de salud pública, especialmente en la edad avanzada. Es un lugar común en salud pública hablar de los determinantes sociales de la salud, que suelen entenderse como todos aquellos factores económicos, sociales, culturales, urbanos, estructurales, que condicionan de modo significativo el estado de salud de las poblaciones y, en última instancia, de los individuos. Es aquello de preguntarse por las causas de las causas, lo que se suele comentar normalmente con que para tu salud es mucho más importante tu código postal que tu código genético. Y es que la soledad no deseada se está ahora, de alguna manera, considerando como uno de los determinantes sociales de la salud más relevantes, dado el enorme impacto que tiene sobre la salud física y mental de las poblaciones. Algunas autoras, como Sarah Trenhauser, se preguntaban si precisamente la soledad va a ser el próximo gran determinante de la salud en la medida en que las investigaciones están revelando que las conexiones sociales tienen mayores efectos sobre la salud que otros determinantes sociales bien estudiados, como pueden ser el empleo, la vivienda, la nutrición o incluso la estabilidad económica. Y es que la presencia de la soledad no deseada y del aislamiento social pueden llegar a poner en riesgo la calidad de vida y afectar negativamente a la salud de las personas con un impacto comparable al efecto de la falta de ejercicio, la obesidad, el tabaquismo o incluso la presión arterial alta. O lo que es lo mismo, pero expresado en términos positivos, mantener la conexión social y unos vínculos de interacción social de calidad. Hablamos no tanto de la cantidad, sino de la calidad, la sintonía, las relaciones sociales significativas, no solo influye en el bienestar emocional o psicológico, que es algo bastante evidente, sino que puede afectar significativamente en el bienestar físico y en la longevidad de las personas. Hay muchísimos estudios concretos al respecto sobre cómo impacta la soledad no deseada en la salud de las personas. Por ejemplo,
estudios realizados en Reino Unido han comprobado que las personas que viven solas tienen más probabilidades de fallecer en un estudio longitudinal de estas personas, independientemente de la edad, del estado socioeconómico y de la duración del estudio. De hecho, la soledad no deseada es un factor de riesgo comparable, un factor de riesgo de mortalidad comparable a otros estudios bien establecidos, como puede ser el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio físico o la contaminación ambiental. También hay estudios que vinculan el aislamiento social y la soledad con peores resultados para la salud cardiovascular y mental, aumentando asimismo el riesgo de mortalidad. Son estudios que se han realizado sobre todo en países occidentales, pero también en países asiáticos como China, donde se ha comprobado también que la soledad no deseada es un factor de riesgo de muerte prematura en las personas que tienen enfermedad cardiovascular preexistente o con algunos factores de riesgo como el tabaco o la presencia de ausencia de actividad física. También se ha comprobado que la soledad no deseada se asocia con un incremento de las hormonas del estrés, y también afecta, como pueden imaginar, directamente a la salud mental de las personas, teniendo una incidencia directa sobre la depresión. Y en este sentido hay bastantes estudios al respecto. También está muy vinculada a comportamientos autodestructivos que tienen que ver con la carencia o la pérdida del autocuidado, ¿no? Introduciéndose malas prácticas también de hábitos como el sedentarismo, la falta de ejercicio o el abuso de alcohol, que están vinculados también a la soledad no deseada. Y lo mismo ocurre con la ansiedad, el aumento de la ansiedad y de la angustia emocional. Es cierto que en el ámbito de la salud mental hay estudios que van de un lado a otro, es decir, cómo hay una interacción entre la salud mental y la soledad, de modo que a veces la soledad no deseada contribuye a un empeoramiento de la salud mental y a la vez factores relacionados con la salud mental contribuyen a conductas de aislamiento y de soledad. Por lo tanto, la soledad se ha convertido ya en el ámbito de la salud pública en un determinante absolutamente importante y considerado por los impactos tan grandes que tiene sobre la salud, especialmente de las poblaciones en edad avanzada. Pero podemos dar la vuelta un poco al círculo, porque la soledad también está determinada socialmente, y especialmente la soledad no deseada en las personas mayores. Está fuertemente condicionada por una serie de determinantes sociales. Es decir, la distribución desigual de recursos y oportunidades genera diferencias en la exposición al riesgo de soledad no deseada, vulnerabilidad a esta exposición y, finalmente, consecuencias de mala salud, que a la vez contribuyen a la soledad. Se produce ahí un círculo vicioso muy perverso. Y es que hay que decir que la soledad está muy determinada socialmente. Es decir, hay predictores muy significativos correlacionados con la soledad no deseada. Por ejemplo, ser mayor de 65 años, también ser mujer. De hecho, ahí está muy comprobado que hay una mayoría de hogares unipersonales envejecidos que son de mujeres. También el contexto físico y ambiental es muy determinante. Recientemente he descubierto qué es la gerontología ambiental y me ha parecido una disciplina absolutamente fascinante porque correlaciona el mayor o menor contacto con la naturaleza con la reducción del riesgo de deterioro cognitivo y funcional de las personas. Es algo realmente muy interesante y en España se están haciendo investigaciones al respecto, pues en la ciudad de Granada concretamente muy interesantes. También influye el nivel económico o la capacidad de renta, el nivel de estudios, el estado civil, la pertenencia a determinadas minorías. Es decir, hay que reconocer que la soledad no deseada no es una cuestión meramente individual, no es una cuestión que podamos patologizar. A veces se lee en la prensa la pandemia de la soledad no deseada. Creo que no es una buena manera de afrontarlo porque la patologizamos y la individualizamos cuando tiene que ver mucho con estos determinantes sociales de la soledad a los que me refería. Por ejemplo,
Un determinante muy importante tiene que ver con la crisis de los cuidados, que están relacionados con la soledad. Se ha detectado una mayor prevalencia de la soledad en personas que ejercen cuidados en el ámbito familiar, especialmente si lo hacen sin apoyo social e institucional. Personas que se pasan la mayoría de su vida cuidando y que cuando ya dejan de cuidar han perdido todos los vínculos y todas las relaciones con el mundo y se sienten extremadamente y se encuentran extremadamente aisladas y solas. Una colega de ahí, del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, María Ángeles Durán, habla del cuidatoriado como esa clase social que todavía está por debajo del proletariado, digamos, esa clase que se ha dedicado, normalmente mujeres, a cuidar a familiares, a mayores, a menores, a personas con diversidad funcional y que han perdido esos vínculos y ese contacto con esa posibilidad de establecer relaciones significativas. Asimismo, las situaciones en las que una persona puede necesitar un cuidado de mayor intensidad, como la enfermedad o la vejez, también son situaciones en las que es habitual el sentimiento de soledad, porque además ocurre en la sociedad que cuando las personas necesitan más cuidados y cuidados más intensos, son menos valoradas y por lo tanto tendrán menos oportunidades de establecer lazos sociales sólidos y satisfactorios. Todo ello en contra de la imagen, un poco la sobrevaloración del sujeto moderno contemplado como un sujeto independiente, plenamente funcional, que además invisibiliza esa visión, lo que es la importancia del sector de los cuidados, ¿no? Por lo tanto, las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor necesidad de cuidados, están más expuestas a factores que determinan la soledad no deseada. Pero quien dice la cuestión de los cuidados, dice también, por ejemplo, y lo habéis comentado hace un momento, la cuestión del urbanismo y el diseño de nuestros entornos urbanos y sociales. Para los que somos de provincias, venir a Madrid y cruzar la Castellana suele ser siempre una especie de acto heroico y todavía pienso que o las aceras que hay en Madrid, lo mismo pues se convierten en pequeños pasos por los cuales desde luego no puede circular una silla de ruedas, pero tampoco un carrito de un niño o de una niña, ¿no? Realmente el entorno, el espacio es muy importante precisamente como un determinante relacionado con la soledad. Las viviendas que no tienen un acceso, por ejemplo, con un simple ascensor para la calle, pues esa es una intervención que sería fundamental para superar el aislamiento y conjurar esta soledad no deseada. Por lo tanto, hay que decir que la soledad no deseada muchas veces que se asocia a las personas mayores no es sino una manifestación de desigualdad y de injusticia social. Si podemos intervenir en los entornos urbanos, si podemos intervenir con respecto a los cuidados, si podemos intervenir estableciendo, por ejemplo, espacios, puntos de encuentro, si podemos tener recursos para apoyar a las personas que tienen, por ejemplo, dificultades de movilidad, no estamos refiriendo exclusivamente a una cuestión de soledad, sino que es una cuestión de desigualdad y de injusticia. Por eso es muy importante concebir la soledad no deseada como una cuestión política y que requiere de políticas públicas desde esta perspectiva del cuidado. La pregunta es, y con esto ya voy acabando, si la respuesta o la solución viene, por ejemplo, como se está planteando de muchos programas en la Unión Europea, de la tecnología. Alguien que decía de una manera un poco tosca, pero también muy gráfica, cada persona mayor con su robot, ¿no? Esa es la solución que aportamos para conjurar la soledad no deseada en la edad avanzada. La tecnología, lo dejo luego abierto para el debate, permite o facilita superar esta situación y este drama al que me he referido o no, o es un parche o es una solución ficticia. Se pueden plantear muchas cuestiones al respecto, porque si bien es cierto que está comprobado que por ejemplo, los sistemas de mensajería han sido muy importantes para conectar personas mayores, además en contextos intergeneracionales, también el uso de cierta robótica y de ciertos dispositivos tecnológicos, pero también existen barreras muy importantes para el acceso a esas tecnologías, incluidas la pobreza, la carencia de banda ancha, por ejemplo, en las zonas rurales, la necesidad de entrenamiento y el mismo miedo a la propia tecnología, ¿no?
habría que preguntarse si la tecnología permite establecer lazos sociales significativos o más allá de la mera conexión como esta que estamos teniendo ahora online, que es una conexión que es pautada a través de una serie de dispositivos, ¿no? Por lo tanto, hay que recapacitar sobre este círculo, digamos, vicioso de la soledad, de la enfermedad, de la desigualdad, y no podemos tampoco utilizar la soledad no deseada como para encubrir este tipo de desigualdades. Luego John nos va a hablar de su trabajo, titulaba que no es país para viejos, para viejas. Yo diría no es país para viejos y viejas solas y solos. Sí, ya estoy acabando. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que cuando hablamos de envejecimiento y soledad no deseada, deberíamos hablar también, sobre todo, de desigualdad, ¿no? Pero para terminar con un poco más de optimismo, me permito hacer una breve cita de un libro de un maestro y profesor mío en la Universidad del País Vasco, Aurelio Arteta, que ha escrito algunos libros preciosos sobre el envejecimiento. Este es de A pesar de los pesares, cuaderno de la vejez, el primer cuaderno de la vejez, y termina así con la siguiente frase. Dice: no hay antídoto más potente para la tristeza del viejo como de cualquier ser humano que el amor que le prestan los demás. Es lo que todos necesitamos y queremos, pero con mayor razón aún el cargado de años. Y es que su dolor o su tristeza están hechos de despedida, soledad y pérdida. Pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Chechu, por ajustarte el tiempo como hola. Creo que hay algo en común en vuestras intervenciones e incluso lo habéis conceptualizado al hablar de cuidado colectivo. Si el camino para valorar positivamente y para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores pasase por ahí, por el cuidado colectivo. Luego, en las preguntas y en el debate, os lanzaré una pregunta a cada uno, si no hay muchas más preguntas sobre esta cuestión. Damos la palabra ahora a John, el Benjamín del grupo, que nos va a hablar de discriminación, de edadismo en relación a la vejez. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Yo me tomo tan en serio lo de ser la cuota joven que para distinguirme generacionalmente de mis colegas de mesa voy a utilizar diapositivas. Bueno, soy investigador predoctoral en la Universidad de Granada gracias a un contrato de la Fundación La Caixa y me gustaría empezar agradeciendo la hospitalidad del Colegio de Registradores de España, la Comisión Jubilaria por su invitación y al resto de colegas que me han dado la oportunidad de compartir una serie de reflexiones sobre el edadismo. El edadismo es la discriminación injusta por razones de edad y yo voy a hablar de un tema más concreto en el que creo que el edadismo se vuelve todavía mucho más peliagudo, en el que el edadismo se puede volver un dilema trágico y es en los contextos de distribución de recursos sanitarios que son escasos. Desgraciadamente, creo que tenemos una experiencia cercana a raíz de la pandemia. Ha tenido bastante eco en los medios de comunicación. Antes de entrar en ella, me gustaría ofrecer unas pequeñas clarificaciones conceptuales sobre términos que son parecidos, pero creo que tienen matices diferentes y que es interesante manejarlos bien para acercarnos mejor al debate ético. Por priorización entendemos establecer un orden de acceso a un recurso. La lista de espera para un trasplante de órganos es un caso de priorización. Hay un orden en el que se va asignando el recurso. Otro tipo de concepto también muy recurrente en estos debates es el término de triaje. El término triaje viene del francés y nació precisamente en las guerras napoleónicas. Es un término proveniente de la medicina militar y en aquel momento pues, vino a especificar la necesidad de ir categorizando a los pacientes según orden de severidad, urgencia y necesidad médica y curiosamente en este caso las guerras napoleónicas no atendían primero a quien estaba más grave, sino a quien podía reincorporarse antes al campo de batalla. En general, en el paradigma médico suele ser el caso contrario y el triaje es una práctica habitual y rutinaria en la medicina de emergencias y urgencias. El triaje es algo que todas las personas que estamos aquí hemos vivido. Cuando acudimos a urgencias y si tenemos algún síntoma leve como un pequeño dolor de tripa,
un esguince de primer grado, pues lo que nos va a tocar probablemente es esperar y seguramente atiendan antes a gente que llegue después con síntomas de mayor gravedad, sea un accidente de coche, sea un ictus, un ataque al corazón, etcétera, etcétera. Pero es que luego hay un tercer término que creo que este es más interesante todavía y es en el que voy a profundizar algunos de los casos y se refiere al racionamiento, tal y como se entiende en bioética y en ética de la salud pública. Por racionar se entiende asignar un beneficio escaso a una persona mientras se le deniega a otra. El tema del racionamiento es especialmente problemático en términos éticos porque establece que una persona va a ser excluida de un beneficio al que podría aspirar y es en el que voy a mostrar una serie de casos. La ventilación mecánica intensiva fue uno de los recursos médicos más codiciados durante la pandemia COVID-19 porque es un recurso crítico que permite asistir la respiración de pacientes con COVID que tenían síntomas más graves y en algunas situaciones pues, era la única garantía de mantener en vida a personas con un estado más severo. De hecho, denegar ventiladores a ciertas personas pues, equivalía a llevarlas que se muriesen en cuestiones de minutos. Los ventiladores fueron escasos y había que elegir cómo distribuirlos. Italia fue uno de los países en los que más se sufrió los estragos de la primera ola de la pandemia. La Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimación y Terapia Intensiva fue de las primeras que recomendó que se debía considerar la edad para ingresar en UCI. Las camas de UCI también son recursos escasos y es el único sitio en el que te pueden aplicar la ventilación mecánica. En España, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias recomendó que no se aplicase la ventilación mecánica a personas de más de 80 años y a personas de entre 70 y 80 años, pues que se considerase el estado de salud y de comorbilidades. Y en el Vall d'Hebron, que probablemente es el complejo hospitalario más importante de Cataluña, pues se dio una indicación similar, que no se intube a personas de más de 80 y personas de entre 70 y 80 que se considerase el estatus de fragilidad clínica. Por lo tanto, las preguntas que me gustaría responder a lo largo de esta charla son las siguientes. La primera es si es ético considerar la edad en la distribución de recursos sanitarios escasos. Y la segunda es si es ético establecer algunos umbrales de exclusión por edad. A la primera pregunta voy a responder que sí, que no. Voy a responder que sí, siempre y cuando se considere la edad de una forma débil, de la manera que está implicada de manera directa en algunos principios éticos de razonamiento y de manera indirecta en otros. Respondería que no a la primera pregunta, siempre y cuando se considere la edad de manera absoluta. Y, por lo tanto, voy a defender también que aquellos filtros categóricos de exclusión pues, fueron éticamente desacertados. Para ello, el itinerario argumentativo que voy a proponer es el siguiente. Primero voy a analizar cuál es el rol que tiene la edad en un principio bastante importante de priorización de recursos, como es la equidad intergeneracional. Aquí está directamente relacionada la cuestión de la edad con la equidad en la asignación. El segundo principio importante que se suele considerar es la eficiencia entendida como la maximización de beneficios que se puede obtener de recursos que son escasos. En tercer lugar, voy a dar una serie de reflexiones muy cercanas a las que ya ha mencionado Lola, porque creo que detrás de alguna de las prácticas edadistas que se dieron en la asignación de recursos sanitarios estuvieron involucradas homogenizaciones grupales que fueron muy controvertidas y que creo que no deberíamos repetir en el futuro pospandémico. Y finalmente concluiré con una serie de reflexiones. Comencemos con la equidad. La equidad es un término estrictamente ético-político. Hay muchas maneras de entender la equidad. Solemos hablar de equidad cuando queremos distribuir de manera justa beneficios y cargas. La equidad muchas veces también nos lleva a tratar de evitar no perjudicar de manera sistemática a ciertos tipos de colectivos vulnerables o desfavorecidos. Y cuando hablamos de edad, racionamiento y de equidad, muchas veces suele hablar de equidad intergeneracional.
Y en este ámbito surgió un argumento concreto que fue muy discutido en la literatura bioética y de salud pública, que se llama el argumento de los fair innings. Creo que no tenemos una expresión muy precisa en castellano para traducir fair innings, básicamente porque creo que son unas palabras que vienen de dos deportes que nos suscitan grandes pasiones en España, como son el cricket y el béisbol. Innings en estos deportes son como segmentos de juegos y a lo largo de toda la partida se va pasando por diferentes segmentos. Entonces, el argumento de los fair innings lo que viene a mostrar es que a lo largo de la vida hay diferentes etapas, hay diferentes innings que tenemos que ir pasando, al igual que tenemos que ir pasando por el resto de posiciones. Hay momentos que nos toca batear y hay momentos que nos toca dar el bate para que bateen otros, ¿no? En relación a este argumento, hay un criterio específico de priorización que se llama el criterio de los ciclos de vida, que viene a señalar que se debe dar mayor oportunidad de pasar por las etapas vitales a aquellas personas que hayan pasado por menos ciclos de la vida, ¿no? Reconociendo de una manera positiva que todos los ciclos en los que podemos pasar a lo largo de nuestra existencia, pues que son valiosos y que habría que dar oportunidad o preferencia a aquellos que han cumplido menos de ellos. Este argumento tiene una ventaja y es que hay una congruencia entre lo que este argumento ético nos transmite con las visiones sociales mayoritarias que se han hecho en estudios empíricos sobre cómo la gente percibe de manera justa o injusta las decisiones de racionamiento. Ángel antes ha mostrado probablemente el que sea el estudio empírico más importante que se ha hecho en la historia sobre cuestiones morales dilemáticas, que es el experimento de la máquina moral. Ahí había una preferencia mayoritaria también a sacrificar personas de edad más provecta. Como Ángel ha dicho, de esto nos establece que este tipo de visiones mayoritarias sean las más sólidas éticamente. Yo, entre otras cosas, creo porque las cosas éticas no se pueden dirimir en formas de referéndums, pero se deben tener en cuenta también un poco para ver cuál es la confianza que se puede tener a nivel público y la sociedad respecto a las prácticas sanitarias que tenemos en nuestras instituciones. Pero este argumento tiene también algunos problemas. El primero de ellos es que la delimitación del umbral siempre va a ser arbitraria, ¿vale? Si marcásemos el umbral a los 70, a los 75, a los 80, siempre lo va a ser. Y un problema añadido que tenemos es que los humanos tenemos una gran cantidad de sesgos. Uno de ellos es el sesgo del dígito izquierdo, en el que algo que cuesta 1 euro nos parece mucho más caro que algo que cuesta 0,99 cuando la diferencia es nimia. Y por lo tanto se ha demostrado que los clínicos en su práctica facultativa tienen este sesgo y, por ejemplo, llegan a favorecer a personas con 79 años respecto a personas de 80 cuando no haya diferencias significativas en su estado de salud. Entonces, el hecho de coincidir a un lado o al otro del umbral pues es algo totalmente arbitrario y que en muchos casos puede ser injusto. Hay otro tipo de problema en este argumento, que es que, aunque reconocemos, por supuesto, que es importante pasar por todos los tipos y ciclos vitales, puede ser que en algunos casos este argumento no sea del todo convincente porque hay personas que han pasado por ciclos vitales pues, de manera más calamitosa, que han sufrido más penurias y que pueden llegar a sus etapas más veteranas con una etapa de vida mucho mejor, disfrutando de su ansiada edad dorada, y puede que en aquellos casos pues, no privilegiar a estos individuos pues, también puede ser injusto por las particularidades y contingencias personales de la vida de cada persona. Y por lo tanto, aunque tenga cierto tipo de atractivo este argumento, pues también tiene unos problemas que hay que considerar. El segundo argumento ético más importante que establece cierto tipo de relación con la consideración de la edad es la eficiencia. La eficiencia tiene también una vertiente conceptual a nivel ético-político, pero también tiene otro tipo de cuestiones más empíricas, también relacionadas con economía de la salud. La eficiencia no es lo mismo que la eficacia. Es muy eficaz matar a una mosca de un cañonazo, pero esto es muy poco eficiente, porque la eficiencia lo que se basa es en una racionalidad medios fines. Intentamos optimizar de la mejor manera los recursos que son escasos. Esto aplicado a decisiones de priorización se debe entender de dos maneras. La primera de ellas es entendiendo el beneficio que estos recursos puedan procurar a corto plazo. A corto plazo normalmente se suele medir la supervivencia, es decir, cuántas vidas salvamos. Por supervivencia a corto plazo se entiende pues, que a las personas que se les asigne el ventilador pues, que tengan cierto tipo de perspectiva de que puedan conseguir en unas semanas la alta hospitalaria.
En cambio, por supervivencia a largo plazo, no se buscan solo salvar vidas, sino que se intentan salvar años de vida. Y generalmente no solo años de vida, sino años de vida en la mayor calidad. Y aquí entran otra serie de criterios más cercanos a los economistas de la salud, que consideran cuestiones como la calidad de vida, como las discapacidades, y en las que las personas de edad más avanzada pues, salen más perjudicados porque puntúan menos a nivel de expectativa de supervivencia a largo plazo. A nivel de supervivencia a corto plazo, aquí hay que tener en cuenta al menos dos consideraciones. Una, es cierto que por lo general las personas con salud más deteriorada y edad más avanzada se benefician menos de estos recursos escasos a corto plazo. No todas las personas consiguen sobrevivir a la exigencia que requieren los cuidados intensivos. Cuidados intensivos se puede estar varias semanas, enchufado con el ventilador pues, puede ser de cúbito prono, una posición pues, muy poco confortable, con un deterioro y una pérdida de masa muscular, y son situaciones que no todo tipo de personas de edad más avanzada aguanta. Y yo, por ejemplo, cuando estuve hablando con esto con Ángel Estella, que es el coordinador de ética de la SEMICIU, que me decía que una de las razones que ellos tenían es evitar aquellos casos que hubiesen sido más fútiles, en los que no hubiese habido un beneficio claro y que lo que se estaba condenando es a los pacientes que, con base a la que se intuaba, pues a una mala muerte, una muerte menos digna. Esto es cierto, pero también es cierto que hay personas que sí se beneficiarían bastante a corto plazo e incluso hay otras que se beneficiarían bastante a largo plazo. Una serie de casos de personas nonagenarias y centenarias incluso que sobrevivieron a cuidados intensivos siendo pacientes de COVID, y esto muestra pues, que hay personas con cierto tipo de salud de hierro que se pueden beneficiar de estos recursos escasos y que excluirlos de estos recursos médicos ex ante, pues que es algo bastante controvertido. Me gustaría dar ahora una serie de reflexiones que están muy cercanas a lo que ha comentado Lola. Creo que la cuestión del edadismo a nivel de asignación de recursos durante la pandemia en el ámbito sanitario fue tan solo la punta del iceberg, quizá los casos más sonados, los más discutidos, pero que todo esto es la materialización más extrema de una serie de discursos que estaban difuminándose por la sociedad. Una gran serie de narrativas mediáticas que creo que generaron un énfasis bastante desproporcionado en la edad, a diferencia de otro tipo de grupos de riesgos que había, y había grupos de riesgos también en los que tenemos bastante evidencia de riesgo que suponía haber tenido problemas cardíacos, ataques al corazón, el ser fumador, el tener obesidad, pero evidentemente no se homogenizó el riesgo de los colectivos que acabo de mencionar, al igual que se hizo con los colectivos de edad más avanzada, y creo que esto es problemático. Es problemático, entre otras razones, porque oscurece bastante las diferencias que puede haber entre individuos. También Lola ha mencionado que la edad de la senectud pues, es una etapa muy amplia, con mucha diversidad de estados de salud, y que estos estados de salud también cambian en base a los condicionantes sociales que mencionaba también Chechu. También hay unos determinantes sociales de la salud en la senectud, y es verdad que no todas las personas de edad avanzada pues, tienen la misma homogeneidad respecto a cómo podemos predecir si van a beneficiar de un recurso escaso o no. Y de manera más problemática todavía, creo que este tipo de narrativas y discursos sociales lo que hacían era pues, afincar una serie de estereotipos, afincar una serie de prejuicios que tenemos sobre la vejez, y era una visión preponderantemente negativa de lo que puede ser la longevidad. Y, en cierto modo, porque existía este tipo de discursos edadistas que creían que la vejez es una etapa con menor calidad de vida, que es una etapa vital menos valiosa, pues hubo menos reparos, en cierto modo, en aplicar criterios edadistas a la hora de repartir recursos médicos escasos. Y para finalizar, creo que, como he mencionado, hay algunos principios éticos como la equidad intergeneracional y la eficiencia que tienen cierto tipo de relación directa o indirecta con la consideración de la edad, pero que de ningún modo estos apuntan a que debamos excluir de manera sistemática a colectivos de avanzada de recursos de los que sí se pueden beneficiar. He mostrado el caso de los ventiladores y de las UCIs, pero hubo
otros que también fueron muy flagrantes, como la orden que hubo aquí del Gobierno Regional de Madrid de no referir a las personas ancianas desde las residencias a centros hospitalarios y que se murieron sin recibir pues, la atención medicalizada a la que tenían derecho. Creo que de cara al futuro pospandémico existe ya un mayor convencimiento de que los juicios individualizados de racionamiento deben hacerse a nivel individual y que no debemos centrarnos en colectivos o grupos poblacionales, porque ahí es donde es el campo está minado de riesgos de prejuicios y discriminación, y que no existe un criterio de triaje único que sea perfecto, se deben considerar diferentes principios éticos. De hecho, nosotros realizamos en la Universidad de Granada algún estudio con otros colegas, con Ibar Janikainen, David Rodríguez Arias, en el que mostrábamos y encuestábamos a personas, y los datos que sacamos es que existe una preferencia clara a usar diferentes principios de triaje de manera orquestada y no solo un único criterio, y sobre todo cuando esto es excluyente. Y si este tipo de prácticas edadistas generan cierto tipo de sospecha o desconfianza en el sistema sanitario de salud, pues que debemos reconstruir estos puentes caídos, y que en cierto modo lo que nos puede llevar en esta reconstrucción es fundamentar los pasos mediante una mayor solidaridad intergeneracional, que se piense no solo en situaciones de emergencia, sino también en situaciones ordinarias, cómo debemos planificarnos ante desastres sanitarios futuros. El artículo que mandó y que circuló Ángel para introducir esta mesa venía un poco también a extraer este tipo de deberes que nos obligan en tiempos de tranquilidad, de calma, cuando la tormenta ya ha pasado, pues anticiparnos y prever qué tipo de escenarios futuros podemos tener, y si necesitamos cierto tipo de recursos médicos que en algún momento pueden escasear y pueden llevar a este tipo de situaciones, pues valorar si merece la pena invertir más recursos en ellos. El trabajo que ha mencionado Ángel es ese que tienen en pantalla. También publiqué algo más reciente en el que trabajé esta idea de la homogeneización. El artículo que aparece en segundo lugar creo que ha salido más, se ha citado más, pero yo, simplemente por el hecho de que ha sido en inglés. Pero yo estoy encantado de facilitarles el artículo a cualquiera de las personas que estéis interesadas. Está en acceso abierto. Agradezco también los comentarios de las personas con las que compartí estos escritos en su momento, y de nuevo gracias a los organizadores y a Dulce y Ángel por la coordinación de esta mesa, y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, John, por concretar en un aspecto muy, muy singular el edadismo, ¿no? Que a veces hablamos los filósofos de manera muy genérica y nos cuesta concretar. Pues es un ejemplo claro de que la filosofía también puede concretar, intentar dar una aproximación, pues eso, concretando un caso singular, ¿no? Lo que ocurrió en las UCIs y en la pandemia. Bueno, tenemos unos minutos por delante. Hay algunas decenas de personas online. Yo les animo a que escriban un comentario o alguna pregunta. De momento solo hay una persona, que más que una pregunta lo que hace es un comentario crítico a todos los miembros de la mesa. Lourdes Charles dice que representa a SOM Seniors, debe ser una asociación que combate la discriminación por edad, dice. Y comenta, necesitamos términos para describir los diferentes perfiles del envejecimiento, para contemplar la diversidad de maneras de envejecer. Hablar de personas mayores es meter a todos en el mismo saco, es en sí mismo discriminar, ¿no? Es una observación interesante, ¿no? Todos hemos hablado de las personas mayores como si fuesen un colectivo homogéneo. Ha habido alguna matiz al respecto, pero en general lo hemos hecho, y quizá hay diferentes tipos de personas mayores y habría que matizar más, ¿no? Ella dice, cuidado con los inventos que no consiguen representar a las personas. Por ejemplo, gerontoadolescencia, viegenials, nos faltan palabras. El nos faltan palabras es una invitación claramente a la filosofía, que somos los especialistas en buscar palabras nuevas para definir nuevas realidades. Así que retomamos la sugerencia. Pues eso, animo a que haya más críticas, comentarios o preguntas, y si no en la sala, veo que hay al menos dos
manos levantadas, 3 manos levantadas. Empezamos por Rafael Puyol. Sí. Bueno, primero mis felicitaciones por la bonita introducción de nuestro moderador y por las 3 intervenciones que han sido brillantes y esclarecedoras, ¿no? Yo haría 2 pequeñas observaciones. La primera, sobre la palabra edadismo, ¿no? Yo creo que estamos restringiendo el alcance de esa palabra, porque edadismo es también la discriminación por edad de los jóvenes, ¿no? Y hay un informe realizado desde la Administración que está dividido en 2 partes, es decir, las causas por las cuales se discrimina a los jóvenes y las causas por las cuales se discrimina a las personas mayores. Por lo tanto, cuando hablamos de edadismo, yo creo que hay que adjetivarlo, ¿no? Hay que calificarlo y decir que se refiere pues, al grupo de personas mayores, en donde probablemente se dan los niveles de edadismo más intensos de cuánto se pueden producir en la pirámide de edades de cualquier país, ¿no? Y la segunda tiene que ver con eso de las personas mayores. Yo siempre pienso que cuando nos hablan las estadísticas, cuando nos hablan las proyecciones de que en el año 2040 o en el año 2050 el nivel de envejecimiento pues habrá crecido hasta el 30, el 30 y tantos, el 40%, yo digo, pero bueno, no es posible mantener, digamos, esta tesis, porque considerar que en el año 2040 las personas de 65 años, que es el umbral que nosotros utilizamos, va a ser el umbral que entonces sigamos utilizando para definir qué es una persona mayor o una persona vieja, como la queramos llamar, pues no tiene más mínimo sentido. Por lo tanto, tenemos que elevar el umbral y calcular las personas mayores que habrá entonces con ese umbral renovado, no con el que estamos utilizando hoy. Y a lo mejor son menos, no lo sé, no, yo creo que no son menos, creo que serán más, pero no tantos como los que nos dan las estadísticas. Es decir, tenemos que cambiar, y estos debates, estas reuniones, yo creo que son un escenario adecuado para lanzar estos mensajes, ¿no? Es decir, la esperanza media de vida aumenta 3 meses cada año. Hoy las mujeres en España tienen 86 años y los varones 81, más o menos. Bueno, pues si aplicamos los 3 meses por año, en el año 2040, la esperanza media de vida ya superará los 90 años para las mujeres y superará los 85 para los varones. ¿Y seguimos utilizando entonces el umbral de los 65? No sé, yo creo que no. Y por lo tanto, yo lo que de alguna manera estoy diciendo es que tenemos que revisar esto. Porque si no, estamos utilizando conceptos de hoy para definir una situación del futuro y me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, nada más que esa pequeña reflexión. Las diferentes intervenciones. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también tengo la voz mal. A todos y a todas. Y muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. Felicitarles porque dentro de los registradores se haya hecho un grupo de trabajo, no sé cómo le llamáis, que estudie estos... ¿No me oyen? Sí. Se haya hecho un grupo de trabajo que se llama Jubilar y que tenga relación con el estudio de los temas de las personas mayores, que por lo menos a los mayores nos preocupan muy mucho. Yo quería hacer una postilla, algunas cosas que he oído aquí muy brevemente y luego, si diera tiempo, pues entramos mucho más en el tema. Yo me he dedicado toda mi vida profesional al estudio de
del tema de la vejez, al estudio de las personas mayores. He trabajado en el Inserso hasta que me he jubilado, iba a decir recientemente, pero ya no tan recientemente, hace unos cuantos años. Es que el tiempo pasa muy rápido y no nos enteramos. Y bueno, quería decirle a John que me he empezado preocupando con las cosas que ha dicho al principio. Yo me sentía así como un poco tal, pero luego las reflexiones me han dejado ya muy tranquilo y le felicito por las cosas que ha dicho. Cuando surgió esto en la pandemia, un grupo de personas mayores importante, sobre todo de asociaciones como CEOMA, UDP y otras, el Consejo Estatal de Mayores y otros grupos así, protestamos enérgicamente. No se puede poner un tope para poner un respirador o para ponerte una inyección, aunque valga 30.000 euros la inyección, que ahora mismo está pasando con el tema del herpes zóster. Bueno, vas y te dicen, es que es muy caro. Mire, ¿usted qué me cuenta? Que es muy caro. ¿Me la tiene que poner o no me la tiene que poner? Si me la tiene que poner, me la pone. Es que usted tiene ya muchos años. Bueno, pues da igual, tengo el mismo derecho. Es más, he cotizado más que cualquier joven, por lo tanto, póngamela, porque me conviene ponérmela y porque debe ser así. Pues no, te ponen reticencias, te dan vueltas, tal. Con el tema de los respiradores fue sangrante. Hicimos escritos a todos sitios, llamamos a todos lados, llamamos a la Fiscalía, al juzgado de guardia, a todos sitios para que no se hiciera eso. Y al final no se hizo. Esas edades topes que se pusieron en Barcelona y en Madrid sobre todo para decir mayores de 80, no. Y mayores de 70 que tengan determinados problemas, que ¿quién los evalúa? El médico que te toque de guardia por la noche, un sábado, o el médico tuyo de cabecera. ¿Quién? Bueno, esto era absolutamente inasumible. El valor de mi vida de aquí, y me pongo yo de ejemplo porque soy mayor, el valor de mi vida de aquí a que me muera, no sé el que será, no deseo tampoco ni que sea mucho ni poco, el que Dios quiera, porque yo creo en Dios. Entonces, el valor de mi vida tiene un valor absoluto, tan importante como el que tenga uno de 20 años y no se puede medir ni pesar. O sea que éticamente no es evaluable decir, es que esta persona tiene 20 y va a vivir más y por lo tanto su vida, aunque sea por etapas, como se ha dicho hoy, es más valiosa y hay que atenderla con preferencia a los demás. No. Nosotros, los mayores, yo no digo que tenga razón, pero digo, los mayores decimos que no, que el valor de la vida es un valor absoluto y aunque te quede un mes, es tan importante como al que le quedan 25 años. Entonces no se debía haber discriminado y de hecho no se está discriminando ya en muchísimas cuestiones que antes se hacían. Entrar a una persona en quirófano con 90 años era prácticamente impensable, decían los médicos, no. Tiene un riesgo alto de que se muera. Bueno, pues usted cuéntele el riesgo a la persona y si ella lo asume, entra en quirófano y si no, no entra. Eso ahora mismo ya es una práctica francamente normalizada. Por lo tanto, yo creo que ahí, ojalá que no venga otra pandemia del tipo de la anterior y en el sentido fuerte como la que hubo, pero si viniera, habría una puesta en pie de todas las personas de más de 65, que somos casi 10 millones en España, diciendo que es impracticable que hagan una discriminación de ese tipo. No creo que se hiciera. Y con eso cierro el tema, te doy la razón y te felicito por las reflexiones que has hecho. Y en cuanto a la soledad, simplemente decir dos cosas o tres. Esto se debería enseñar desde la escuela, que hay que acompañar a las personas mayores, igual que se debería enseñar otras cosas, y no se enseña, más bien todo lo contrario. ¿La solución es la tecnología? En absoluto. Los cambios que está haciendo, y te lo digo a ti porque vienes de Barcelona, la Caixa, donde era un lugar que las personas mayores iban no a sacar 100 euros, sino a hablar con la persona que le iba a dar los 100 euros y se sentaba allí un rato y la persona tenía la foto de sus hijos y le preguntaba por sus hijos. Ahora han suprimido las fotos, ahora no hay persona de referencia, ahora es una máquina. Tú entras y haces eso. Y yo, que estoy medianamente relacionado con la tecnología, me mandan a hacer cosas en el cajero que es imposible hacer. Imposible, y hasta ahí llego. ¿La solución cuál es? Las rentas. Las personas deben tener unas cantidades más altas de dinero, porque está súper demostrado que la persona rica
tiene mucha menos soledad no deseada que la pobre, pero muchísima, y tiene más vida y tiene más calidad de vida. Entonces, bueno, lo que no podemos permitir es que haya pensiones de 400 euros y que la pensión más alta sea de 2.000, porque aunque es de 2.000 y pico, pues con lo que te quitan se queda en 2.000. Las personas, yo vivo en un bloque normalizado de una población normal, aunque muy rica, yo digo que soy el pobre de esa población, de Pozuelo, y la gente cuando cumple 65 años se va a otro sitio porque no puede pagar la comunidad, no puede pagar los gastos que se derivan de ahí, aun teniendo la pensión máxima. Luego, soluciones son a través de políticas sociales que cuiden estas cosas. Políticas sociales que favorezcan la desaparición de la soledad no deseada, poquitas, poquísimas. Yo trabajo en una ONG de patrono que se llama Grandes Amigos, que tiene por finalidad combatir la soledad de los mayores, y nos han dicho que frenemos, que estamos haciendo demasiadas cosas. Y además te da miedo porque tú eres el responsable. Estamos cuidando acompañando a 1.000 personas mayores con 1.200 voluntarios. Y el dinero te lo tienes que buscar en el Banco de Santander o en la ferretería de enfrente o en una acuestación que haces por ahí o algo así. Pero podríamos crecer mucho más, pero hay que tener cuidado porque el patrono es responsable de lo que pase. Y cuando tengas, porque claro, hay muchísimos voluntarios, pero hay gente fija a la que hay que pagarle. Y nosotros, por ejemplo, vamos ya por 35 personas contratadas y no podemos crecer más. O sea, lo que hace falta es dinero, porque si no lo hace el Estado, lo harían los particulares, pero evidentemente hace falta tener dinero. Y me callo, que yo siempre hablo demasiado, perdón. Bueno, gracias. Tiene la palabra ahora José Augusto García. Sí, gracias. No, compartir también algunas reflexiones con vosotros y felicitar a los ponentes, ¿no? Porque la verdad es que ha sido inspiradora y cargada de conceptos, ¿eh? En muy poco tiempo, miles de conceptos, ¿no? Que yo creo que enriquecen mucho, ¿no?, la imagen de envejecimiento y de los riesgos que estamos corriendo, ¿no? Voy a comenzar antes de una reflexión con una anécdota, ¿no?, que es la palabra edadismo, que la estamos utilizando todos aquí. Nosotros nos dimos cuenta justo antes de la epidemia, en el 2019, que no estaba incluida en el diccionario de la Real Academia. La palabra edadismo entendida como discriminación por edad también para la gente joven, ¿eh? No solamente para la gente mayor. Solicitamos que la incluyesen y nos dijeron que no. Y ahora estamos haciendo un segundo ataque, de manera que os invitaremos como instituciones a si os queréis sumar a esta petición que hacemos desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para introducir la palabra edadismo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque no está, a pesar de que lo utilizamos como algo habitual, ¿no? Eso es la anécdota, ¿no? Algunas reflexiones en cuanto a soledad no deseada. Decía el ponente, que no quiero equivocarme al decirlo, que sé que al escribirlo me puedo equivocar, Chechu, decía Chechu, no hay que patologizar la soledad no deseada. Hombre, yo diría, no hay que patologizarla, de acuerdo, pero hay que introducirla como un elemento primordial en las políticas sociales y sanitarias. Porque, claro, o sea, cuando uno lee la literatura y se da cuenta que la soledad no deseada y el aislamiento social comporta, en el metaanálisis más grande que hizo Julian Hanstad, creo que se llama, ¿no?, que incluye más de 40 y pico mil pacientes o personas, vamos, de soledad no deseada, hay un 30% más de mortalidad, de riesgo de mortalidad, influye directamente en el mayor riesgo de cardiopatía isquémica, de ictus, de diabetes, de todo, de suicidio, de demencia, etcétera, etcétera. Y se da cuenta además en los estudios, que es cuando los comparas con factores de riesgo, que tiene más importancia que fumar 15 cigarrillos al día, o sea, está más asociada con mortalidad tener una soledad severa que fumar 15 cigarrillos al día o que beber 5 bebidas alcohólicas al día. Dices, hombre, yo no quiero patologizarla ni mucho menos, ni que se la monopolice el sistema sanitario, que siempre lo acaba absorbiendo todo, lo mete en protocolos y lo libra del componente, digamos, humano, relacional, social que tiene la soledad, ¿no? Pero dices, hombre, habrá que introducirlo como una política prioritaria en el país, ¿no?
Y yo os hago una pregunta. Vosotros vais al médico de atención primaria. Os han preguntado si fuma. Seguro. Os han preguntado si bebéis. Os han preguntado si hacéis ejercicio. ¿Os han preguntado si os sentís solos? Normalmente no. Y yo creo que eso es porque no le estamos dando la importancia que tiene. Por lo tanto, yo creo que eso sí que es importante tenerlo claro, ¿no? En respuesta a la tecnología, me parece una barbaridad. O sea, todas las políticas que están haciendo y diciendo la tecnología nos librará de la soledad no deseada, es que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que eso son políticas, como señalabas, Chechu, transversales, ¿no? Que incluyen sanidad, ayuntamientos, entorno, educación, etcétera, etcétera. Y eso creo que también hay que decirlo de manera muy clara y muy alta. Y hay que elevar la voz a la hora de poner encima de la mesa que es una prioridad y que es una prioridad de todos, y que implica a todos, ¿no? Y luego la pobreza que comentaba el compañero, no iba a hablar yo de pobreza, pero la pobreza es un determinante enormemente negativo para un envejecimiento saludable, pero independientemente de la soledad no deseada. Yo creo que son dos componentes negativos independientes, ¿no? Bueno, todo se suma, claro, lo negativo es todo suma igual que lo positivo, ¿no? Pero que son independientes, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que, si no patologizarlo, al menos priorizarlo, ¿no? Y luego las intervenciones que hacía John, comentaros y compartiros a todos, que en la literatura médica hace ya muchos años que la edad no es un criterio para poner un ventilador. No es un criterio. Hace 30 años, probablemente más, 40 años sí que era un criterio, pero eso hace muchos años que dejó de ser un criterio. Entonces, quiere decir que, y esto está escrito en la literatura, bueno, pero lo han hecho en contra de la literatura, porque la literatura de los servicios de medicina intensiva, de los servicios de geriatría, de los servicios de neumología, hace ya muchos años que se utilizan otros criterios, que es el pronóstico vital, que es la situación de dependencia, que es la suma de muchas enfermedades crónicas, pero nunca la edad. La edad se cayó de la literatura hace miles de años, vamos, yo diría que una barbaridad. Casi los médicos que se están jubilando ahora serán los últimos que probablemente tenían el criterio de edad para acceso a un ventilador mecánico, ¿no? Eso que quede claro. Ahora, también es cierto que en cuanto a priorización, estamos sufriendo una discriminación por edad clarísima. O sea, cuando uno mira qué es lo que principalmente acumulan las listas de espera en cataratas, o en prótesis de rodillas, o en prótesis de cadera, son personas mayores. Y dices, ojo, pero ¿y quién necesita una operación de cataratas? Las personas mayores. O sea, esto es el absurdo. Y es el absurdo porque yo creo que tenemos un sistema de servicios sociales y de servicios sanitarios que no está basado en el valor. La prioridad no es el valor que aportas al paciente. Si la prioridad fuese el valor, intervenciones de alto contenido positivo, en el sentido de bajar la mortalidad y bajar la morbilidad, no se discutirían, se financiarían directamente. Y en cambio estamos diciendo que la vacuna del herpes zóster, por cierto, que tiene una eficacia del 95%, es la vacuna con mayor eficacia de nunca en la historia de la literatura médica, se está limitando el uso en el acceso. ¿Y es por qué? Porque estamos basando la sanidad en criterios diferentes, sobre todo en criterios de lo que los economistas, y sois economistas vosotros, sabéis que son estructuras de suma cero, ¿no? Desde el punto de vista de economía, y por lo tanto tenemos que ceñirnos a un presupuesto y no damos valor a aquello que aporta mucho valor y que económicamente nos puede revertir, ¿no? Por ejemplo, la disminución importante de morbilidad por herpes zóster que tendrán las personas mayores después de una vacunación completa. Claro, estamos en esta situación y por lo tanto en priorización hay una discriminación por edad clarísima que está fuera de la lógica de los servicios sociales y de los servicios sanitarios, pues desgraciadamente, ¿no? Y por último, una última reflexión, también en referencia a lo que decía John. Hay que individualizar, sí, y hay que empezar a introducir un criterio que es el criterio de edad biológica. Claro, ¿qué pasa? Los estudios de edad biológica demuestran gran variabilidad. Por ejemplo, el primero que se hizo en la literatura, que se hizo en Dunedin, que es una población de Nueva Zelanda, del sur de Nueva Zelanda, del sureste, siguió a personas que llegaban, que tenían 38 años, 1000 personas, y utilizando criterios de edad biológica, veían que de esas 1000 personas, algunas no tenían 38 años, como decía su DNI, sino que tenían 28 años y otras tenían 52.
Ahora, esto es un terremoto, ¿eh? en nuestro sistema social, ¿eh? Porque tendremos que ir al banco y decir, oiga, usted que está denegando una hipoteca a un señor de 65 años, como este señor tiene una buena edad biológica, se la tiene que dar. Y usted que se la está dando a un señor de 55, porque tienen el DNI 55, su edad biológica marca 85 y por lo tanto se la tendrá que denegar. Esto es tarea para los que os dedicáis a la ética, ¿eh? Lo que os estoy dando. Pero habrá un cambio real aquí. Ya te he provocado, Ángel, ya lo sé que te he Me has provocado. provocado mucho. Bueno, ya me callo, ya no digo nada más, que no quiero monopolizar el tiempo. No, muchas gracias por la... No puedo resistirme. La mayoría de edad legal también tendría que fijarse por edad biológica. Lo dejo ahí. Antes de dar la palabra a los ponentes, leo, porque es muy breve, los comentarios que han llegado online. Melania dice, el libro de Alberto Reyero es muy ilustrativo sobre lo que pasó en Madrid. JJPS dice, a quien los dioses aman, le hacen morir joven. José María Esteban Ibáñez pregunta, ¿de qué forma la política influyó en la concepción ética de la pandemia? Iris Beluche Rincón dice, mi humilde pregunta es si a juicio de los ponentes, el ser receptores de apoyo es visto social y económicamente razonable por los proveedores de apoyos. No sé si la acabo de entender, a ver si vosotros la entendéis. Repito, si el ser receptores de apoyo es visto social y económicamente razonable por los proveedores de apoyos. Y después, José María Esteban Ibáñez aclara sobre la cuestión de la RAE. Dice, la Fondeu, promovida por la agencia EFE, patrocinada por el BVA y asesorada por la RAE, ha aclarado que edadismo es una alternativa válida para referirse a esa discriminación por edad. El problema, digamos, es que conocemos nuestra edad de nacimiento porque en realidad la edad es la que nosotros sentimos. Se ha hablado ahora de edad legal, edad biológica y ahora edad sentida. Bueno, tienen la palabra los tres ponentes para que agrupen las respuestas a las preguntas que se han formulado. Gracias. Aquí, ¿verdad? Ay, gracias. Bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con la mayoría de las intervenciones que se han hecho. Estoy de acuerdo con lo que comentaba la primera pregunta, creo que era sobre que tenemos que dejar de hablar del GES. Que es verdad que existe esa inercia que tiene mucho que ver con el umbral que decía Rafa, ¿no? que sigue ahí, que tú decías conceptos de hoy para valorar el futuro de hoy, pero ha sido muy generoso, porque en realidad, claro, quiero decir, se instituyó en España en 1919 y viene de la Prusia de Bismarck, ¿no? O sea, quiero decir, viene de un mundo distinto, que no tiene nada que ver con... Y no solo lo seguimos utilizando hoy, sino que efectivamente tienes razón, lo seguimos utilizando para leer e interpretar el futuro. Con lo cual, pues claro, ahí hay un desencuentro, un desencaje importante. Estoy completamente de acuerdo en que no solo tenemos que hablar de distintas edades o de distintos momentos dentro de la vejez, no tiene nada que ver. Bueno, el nombre es muy poco afortunado, el que propone Alex Calache de la gerontolescencia, pero es verdad que hay una edad que ha emergido con una enorme calidad de vida. Hace 20 años encontramos un aumento de la fragilidad entre los 75 y los 80, ahora lo encontramos entre los 85 y los 90. Quiero decir, ahí han emergido 10 años con una enorme calidad de vida hasta mediados de los 80, que no tienen nada que ver con esa edad de inicio de la fragilidad y que tampoco tiene nada que ver con esos longevos de edades muy avanzadas que antes eran individuos excepcionales y que cada vez en mayor medida estamos transitando de forma más mayoritaria. Pero es que ni siquiera es una cuestión solo de edades, sino que, como muy bien apuntadas con lo de la edad biológica o epigenética, ¿no?, que proponen distintos autores, es que incluso es una cuestión de trayectorias de envejecimiento biológico y de trayectorias de envejecimiento con factores sociales que apuntaba Chechu, ¿no? O sea, la perspectiva de curso de vida, tenemos evidencias de que en muchas de las circunstancias en la niñez, por ejemplo, pues no condicionan, pero sí que determinan en buena parte la trayectoria de envejecimiento a largo plazo, ¿no? Los recursos, la mochila con la que se llega a edades avanzadas, con lo cual es una cuestión de valorar trayectorias y momentos y efectivamente de construir un poco esa idea de la vejez
que también es algo que heredamos del pasado, que era una etapa mucho más corta y mucho menos poblada, ¿no? Un lugar mucho menos poblado. Bueno, solo una cosa, yo no me resisto a comentar lo que comentaba Chechu de la tecnología. A ver, ¿nos van a acompañar los robots? No, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo voy a llevar un poco la contraria. Yo creo que sí es importante. Yo creo que sí es importante en la medida en que la domótica, la adaptación, los sistemas de prevención avanzados nos pueden permitir mantenernos en nuestro hogar durante más tiempo, posponer, retrasar la pérdida de nuestra autonomía residencial. Y frente a esa idea que a veces existe de identificar vivir solo con sentirse solo, sabemos que uno de los momentos en los que se dispara el sentimiento de soledad es cuando pierdo mi casa, porque pierdo mi hogar, pierdo mi entorno de vida, pierdo mi barrio, pierdo mis vecinos. Quiero decir, mantener el envejecimiento en casa, poder mantenernos dos parejas de mayores, dos frágiles cuidados y cuidadores, uno cuidando del otro, durante más tiempo en nuestra vivienda, en nuestro hogar, significa mantenernos también en nuestro entorno inmediato, en nuestras redes sociales inmediatas, que a edades avanzadas son muy importantes de cara a la soledad. El barrio, los vecinos, cobran mucha importancia cuando aparecen problemas de movilidad. Esas redes de proximidad a mí me parecen fundamentales, con lo cual yo ahí, para llevar un poco la contraria, te voy a responder no, pero sí. Bueno, por alusiones, yo he lanzado la pregunta por provocar un poco también, porque realmente yo estoy trabajando en sistemas de apoyo tecnológico a los cuidados. El problema es que muchas veces se plantean de arriba abajo, sin tener en cuenta precisamente a las personas a las que van dirigidos, y se invierte muchísimo dinero en tecnologías muy sofisticadas que luego son muy poco operativas. A veces una tecnología muy poco sofisticada, como un ascensor en una casa en la que no hay ascensor, eso, que es una intervención relativamente económica, tiene muchísimo más impacto para mantenerse vinculado al barrio, a la comunidad y al entorno, que no invertir en unos robots, vamos a llamar, de asistencia, que quedan muy bonitos y que, vamos, nuestros colegas que trabajan en robótica en el CSIC están entusiasmados con ellos, pero cuestan carísimos. Y si hacemos un balance coste-beneficio, es mucho más el impacto. Antes hablaba, ¿no?, de cuál es el impacto positivo sobre las personas. Una tecnología mucho más sencilla, mucho más controlable, más manejable, que no una que además a veces puede ser demasiado invasiva, puede conllevar cuestiones, por ejemplo, importantes de privacidad y bueno, entonces es un poco que la tecnología hay que hacerla a escala humana y sobre todo contando con las personas a las que va dirigida. Ha habido una tendencia muy grande en los proyectos, por ejemplo, de la Unión Europea a, la fascinación por la robótica, la inteligencia artificial, los dispositivos implantables, cosas que además se ven con cierto recelo también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Las grandes empresas tecnológicas se han dado cuenta que no tienen que seguir por ahí porque aunque hagan el mejor producto del mundo, si luego lo rechaza el usuario, y esto nos ha pasado en algún experimento que hemos hecho con personas mayores que decían, bueno, es que me habéis puesto esto, pero es que no me gusta, me da como miedo. Entonces, claro, fracasa porque es la mejor tecnología hecha con el mejor conocimiento disponible, pero que no sirve. A eso me refería, que tampoco tenemos que caer en el solucionismo tecnológico. La cuestión de la soledad no deseada o cómo afrontemos la longevidad de las poblaciones no se va a arreglar solo con tecnología. Y aquí hilo un poco con lo que comentaba antes, no recuerdo cómo te llamabas, José Augusto. Claro, que realmente yo lo que defendía es que hay que hacer intervenciones sociales, y he insistido mucho en la soledad no deseada como el determinante fundamental de la salud en estos momentos. Y así está un poco en la literatura de salud pública, se está considerando en esos términos. Cuando me refería a no patologizar, me refería a no patologizar la intervención o el tratamiento de la misma, porque creo que no es una cuestión, no es una pandemia. No es algo que viene así, pues que nos ha llegado un virus de soledad no deseada. Tiene que ver con la estructura, con la forma en la que organizamos nuestra sociedad y tiene mucho que ver con la crisis de los cuidados, tiene que ver con el problema de la cultura del individualismo
y la pérdida de los vínculos sociales, que es una transformación que está en nuestra sociedad y que tiene que ver también con, por lo tanto, el abordaje y tiene que ver también con las condiciones sociales, económicas, laborales, la soledad. Antes decía que el código postal para nuestra salud es más importante que el código genético, para la soledad también. La soledad va por barrios también. Entonces, a eso me refería. No podemos patologizar porque entonces volvemos otra vez a caer a una cuestión que para mí es eminentemente social y que tiene que ver con la desigualdad. Al final la podemos medicalizar y decir, pues venga, pues ahora está usted enfermo de soledad, pues le doy otra pastillita, otra más de las 20 o 25 que toma y ya está. No, no. O sea, tiene un impacto enorme y además económicamente deberíamos pensarlo también, porque es tal el impacto sobre la salud que al final es que es interesado intervenir, aunque solo sea por eso, por economizar los gastos. O sea, aunque... Claro, claro. Claro. Y luego, solo por comentar una cosa, al hilo de lo que comentaba yo también de la discriminación en las UCIs, el otro día estuve precisamente en un seminario donde se da esta discriminación hacia las personas mayores en la propia investigación. Varios inmunólogos y virólogos nos decían que no hacen investigación con, por ejemplo, los ratones senescentes, con lo cual los modelos que se desarrollan luego para ese tipo de medicamentos o de lo que sea, obvian completamente, no es que las personas mayores no entren en los ensayos clínicos, es que ni siquiera los ratones que se utilizan son ratones senescentes, con lo cual el modelo que se saca inevitablemente no va a funcionar con personas a partir de cierta edad. Y decía que era una limitación enorme de la propia investigación científico-técnica, ¿no? O sea que, bueno, estamos en esas. Sí. Vale, yo quería recoger 3 puntos que han salido de las discusiones que creo que son muy interesantes. Algunos sean confluyentes, como el tema de la limitación de alcance de nuestros conceptos, que lo mencionaban tanto Lourdes como Rafael, como José Augusto. En cierto modo sí que puede que haya dado la impresión, al menos en mi charla, de que he enfocado de manera pues, bastante protagonista el tema de edadismo en las personas pues, de mayor edad. Y eso es por el contexto en el que me he centrado, pero evidentemente se puede ser edadista con diferentes tipos de personas en función de la edad concreta a la que estén. Yo, por ejemplo, creo que también una etapa muy concreta que también tenemos prejuicios bastante discriminatorios es con la adolescencia. Es un colectivo también que tendemos a homogenizar y hay muchos estereotipos sociales al respecto. Era interesante también el comentario que hacía Lourdes sobre este mismo tema, sobre que quizás deberíamos inventar nuevas palabras, ¿no? Necesitamos nuevas palabras para escribir nuevas realidades. El castellano yo creo que es bastante rico a nivel léxico. Hablamos de edad provecta, hablamos de senectú, hablamos de personas añosas, de veteranas, seniors, pero en cierto modo son expresiones que son vagas y no concretan muy bien a veces el rango concreto al que nos queremos referir. Entonces, los conceptos iluminan partes de la realidad, arrojan luz, pero allí donde no llegan los conceptos, pues nos queda un poco una realidad más oscura. El segundo tema es relacionado con lo que ha contado ya José Augusto, de que sí se tiene en cuenta, al menos de manera no explícita a nivel público, la edad en muchas decisiones de priorización. Ha mencionado unos casos, pero es que hay muchísimos más en cirugías selectivas, hemodiálisis, órganos, y muchas veces se hace de una manera que es subrepticia, que es una manera que no se especifica estrictamente que se está considerando la edad, pero se están considerando los beneficios prospectivos que puede tener cada intervención. Entonces, siempre que se consideran los beneficios, indirectamente vas a acabar considerando la edad. Entonces, esto es algo que es problemático, pero que es muy difícil de evitar. Y luego también me ha gustado mucho lo que ha comentado Antonio. Estoy muy de acuerdo en que el valor de la vida de las personas es el mismo, independientemente de la etapa vital en que se encuentren, y creo que este es el ideal que se debe tratar de perseguir y de respetar. Pero, en cierto modo, yo los problemas que he puesto son más complejos porque estaban vinculados con la escasez de recursos y el tema de racionamiento. Ahí se puede estar de acuerdo con el ideal de que el valor de todas las vidas es el mismo, pero hay que decidir. Entonces, ahí los profesionales de medicina lo que decían es que nosotros tenemos que tomar decisión y tenemos que tomarla en base a algunos criterios. Y
Y la edad, al final ellos la manejaban como una especie de heurística, como un atajo cognitivo que les daba cierto tipo de intuiciones sobre cómo distribuir los recursos. Es cierto que esto es problemático, que muchas veces son decisiones sesgadas y que hay que replantearlas. Pero el problema de decir qué decisiones son justas siempre sale en la escasez. El filósofo David Hume, él decía que los dos condicionantes de la justicia son el altruismo limitado a los humanos y la escasez de la naturaleza. No tenemos todos los recursos que queremos y con los que tenemos pues tenemos que decidir. Y el caso de la pandemia es probablemente pues un caso un poco flagrante en el que pues se ha tenido que decidir a quién se va a asignar estos recursos que son escasos y en el que la edad pues jugó un papel que es controvertido, pero que hay que seguir discutiendo en el futuro. Pues muchas gracias a los ponentes. Si no hay algún deseo irrefrenable de decir algo, han pasado 2 horas desde que empezamos y yo creo que en consenso con los organizadores este era el tiempo que teníamos adjudicados. Así que muchas gracias a los ponentes, a los participantes en la sala y online y por supuesto al Colegio de Registradores, a la organización por haber tenido esta iniciativa que antes he dicho que es bonita y además añado que es lúcida. Porque la vejez y el envejecimiento no solo es un problema del presente, sino que es un problema que tiene mucho futuro. Así que esperemos. Así que buenas tardes a todos y no sé si quieres decir algo. Nada, muchas gracias a todos y enhorabuena a los ponentes. Nos llevamos nuevos conceptos y nuevas ideas sobre las que reflexionar y nos vemos pronto.